Listo. Bueno, la charla de hoy que vamos a dar está asociada al semillero Tecnidia del Grupo de Investigación y Desarrollo, ¿cierto? De Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional de Colombia. Vamos a hablar, espérame un momento, voy a compartir. Ya estamos viendo tu pantalla. Sí, listo. Sí. Entonces, voy a hablar sobre la interpretabilidad en redes neuronales profundas como una descripción general, como una charla acerca de qué métodos hay, para qué sirve, por qué hacerlo y cómo se ha estado dando este desarrollo en el área, que es algo muy reciente, pero bastante importante. Hasta hace pocos años había como una especie de paradigma que afirmaba que entre más complejo fuese el modelo, y entre más complejo fuese el modelo, más poco interpretable se podía hacer. Se defendía como una especie de compromiso entre la precisión e interpretabilidad. Podemos dar aquí un ejemplo de un predictor, el árbol de decisión, que al ser sintetizado podemos convertirlo en reglas bastante interpretables, pero normalmente no son modelos que tienen un buen desempeño, ¿cierto? Esto se vio algo así como la idea fue cambiando luego de que en el 2019 SAMEC demostró que ambas métricas pueden caminar de la mano, sin importar qué tan profundo sea el modelo, qué tan complejo, qué tan raro sea. Y se ha evidenciado un crecimiento en el área bastante fuerte, porque a la gente le interesa saber qué está haciendo mi modelo, qué está aprendiendo, cómo está resolviendo el problema, cómo mi red neuronal, sí, qué reglas está generando mi red neuronal internamente. Y nosotros sabemos que una red neuronal la podemos ver como una caja negra, pues en los últimos años se está viendo como una caja negra, ¿cierto? Y esto genera una polémica respecto a qué están aprendiendo. Tenemos una entrada, la red neuronal hace sus transformaciones no lineales dentro de ella, entre cada capa que tengamos, y tenemos una salida, por ejemplo, hablando de un clasificador, la clase que tenemos. Pero en sí queremos saber es qué está haciendo internamente, y nosotros necesitamos generar esta confianza del cómo está resolviendo el problema, ¿cierto? La idea general es abrir nuestra caja negra y realizar una búsqueda de explicaciones que llevó a nuestra red neuronal a clasificar de cierta manera la clase. ¿Cuál fue los atributos relevantes, las estrategias que ella resolvió para, para llegar pues a la clasificación, a resolver el problema, ¿cierto? Nosotros normalmente seguimos este diagrama de flujo cuando estamos haciendo Machine Learning, ¿cierto? Tenemos nuestros datos y simplemente entrenamos un modelo. Evaluamos en un conjunto de prueba las predicciones y hacemos un error generalizado, ¿cierto? Pero ahora podemos meterle un paso intermedio a este diagrama de flujos, que sería, tenemos nuestros datos, entrenamos nuestro modelo, vemos qué está haciendo el modelo, cuáles son las reglas que le está generando internamente. Y nosotros como seres humanos podemos también poner parte de nuestra inteligencia para corregir si tenemos errores, generar más confianza, saber en sí qué está haciendo nuestra caja negra. Y caso tal, podemos simplemente mejorar nuestro conjunto de datos, mejorar nuestro modelo y luego verificar las predicciones, que si realmente se está enfocando en atributos relevantes para realizar nuestra predicción, en el caso de un clasificador. Entonces, ¿por qué necesitamos interpretabilidad? Porque queremos saber si realmente, como les digo, se está enfocando en atributos relevantes. Nosotros no podemos enfocarnos solo en cómo generaliza el modelo. Si vemos acá, por ejemplo,
en esta imagen tenemos un caballo, ¿cierto? La clase predicha fue caballo, pero aplicamos técnicas de interpretabilidad y vemos que él para predecir esta clase se está enfocando en este letrero. No sé si logran ver las letras acá. Se está enfocando en los datos. Puede ser que el conjunto de datos que nosotros obtuvimos tenga sesgo inducido. Nosotros mismos no limpiamos nuestro conjunto de datos y cogimos, no sé, de cualquier lado la información y vamos a entrenar el modelo y vemos que él para clasificar como caballo se está enfocando en letras, cuando realmente el comportamiento deseado sería que él estuviera enfocándose en el caballo en sí y no en ruido que hay en la imagen. Además de que esto no es solo una iniciativa de la comunidad de Machine Learning, también está representando últimamente una necesidad legal, que según las leyes europeas, cierto, que protegen como los datos, debe haber un derecho a la explicación para no asignarle toda la responsabilidad a nuestro modelo, sino hay que abrir el micrófono, ¿hay alguna duda? Ya, listo. Sino asignarle responsabilidad a alguna persona, ¿cierto? Queremos es trabajar que nuestros modelos, nuestros algoritmos de Machine Learning trabajen de la mano con la legislación. Y nosotros sabemos que en el momento no hay mucha legislación respecto a esto, ¿cierto? No tenemos como ninguna normativa clara, pero en algunos años vamos a ver que van a surgir nuevas iniciativas y nuevas leyes que buscan es demostrar que nuestros algoritmos de inteligencia artificial están cumpliendo ciertos estándares propuestos correctamente. Vamos ahora a entrar en la iniciativa de entender cómo interpretar esas arquitecturas profundas ya entrenadas. O sea, una vez vos tengas tu modelo de Deep Learning entrenado, que está realizando, cómo está haciendo su predicción. Y vamos a ver dos tipos de acercamientos, que es el análisis de sensibilidad y el Layer-Wise Retropropagation, LRP. Vamos a enfocarnos mucho en el análisis de clasificación de imágenes, pero no quiere decir que estas técnicas no se puedan extender a análisis de sentimientos, análisis de texto. eh, Cualquier problema de Machine Learning podemos pasarlo, ¿cierto? Podemos aplicar estas técnicas, lo que las vuelven bastante robustas, sobre todo el LRP. Y nosotros tenemos dos puntos de vista, dos perspectivas, que son la perspectiva funcional, ¿cierto? Desde una perspectiva funcional, el primero sería, espera, bueno, sí, existen dos perspectivas, ¿cierto? Que es como la perspectiva mecanicista, que es entrar a observar qué está ocurriendo en las capas de nuestro modelo, en las neuronas, cómo él está haciendo su predicción, ¿cierto? Y eh, vamos a ver que no nos vamos a enfocar en esto, sino que nos vamos a enfocarnos en la perspectiva funcional. Vamos a ver nuestra red neuronal como un neurocomputador que realiza un mapeamiento multidimensional de entrada y salida. Entonces tenemos aquí el Daniel, entendimiento funcional, ¿cierto? Donde tenemos hola. el análisis del modelo. Dime, Daniel, qué hola. pena. ¿Puedes poner las diapositivas en pantalla completa? Es que hace rato te estamos escribiendo, pero como tú estás compartiendo, no ves los mensajes. Ah, claro que sí. Claro que sí, claro Dale, que sí. muchísimas gracias. Listo. Sí, gracias. Entonces tenemos dos tipos de como análisis, ¿cierto? El análisis del modelo, que me enfoco en sí qué está realizando el modelo. Tenemos nuestra frontera de decisión y no me importa mucho los datos, me importa más el modelo ya sintetizado y cómo éste se comporta, ¿cierto? Y tenemos el modelo de decisión, que es qué pasa si un dato se aproxima más a la frontera,
si por ejemplo, aquí podemos ver los prototipos, algo que vamos a ver más adelante y eso, ¿cierto? Entonces, aquí viendo la perspectiva 1, vemos los prototipos de la clase, ¿cierto? Donde nos enfocamos es en la frontera de decisión. Aquí queremos buscar qué maximiza la salida de una clase. Por ejemplo, qué percibe la red neuronal como un ganso. Y pues como vemos en esta imagen, no sé si da como para ver. Vemos que ella busca como que para clasificar como un ganso que tenga plumaje, que tenga dos patas, que tenga pico y viceversa. Esto es bastante interesante porque muchos estudiosos plantean que esta clase de acercamiento mediante prototipos de clases se puede ver como desde la perspectiva biológica, como lo que pasa cuando a tu cerebro lo pones en estado de alucinación. Tus neurotransmisores están saturados y empiezas a alucinar. Algo así pasaría. Tú estás saturando, no los neurotransmisores, pero sí la salida, para ver generalmente cuál es el máximo valor, más un parámetro de regularización, para que el modelo diga, esta clase es un ganso, esta clase es un caballo, y etcétera. Aquí les voy a mostrar algo que hice pues para hace pues ya un tiempo, que lo usé en la base de datos de CIFAR 10. Sabemos que CIFAR 10 es una base de datos pequeña, es como uno de los Hello World del Machine Learning, de clasificación de imágenes. Pero si ponemos un poquito de imaginación, ¿cierto? Podemos observar, por ejemplo, aquí en la clase 4, este sería un venado, ¿cierto? Y vemos que para él clasificar como un venado, él se enfoca mucho en los atributos, por ejemplo, aquí los cuernos, ¿cierto? Da para ver como los cuernos. Si es un pájaro, el problema de esta base de datos es que todas las imágenes están centralizadas y vemos aquí, por ejemplo, que tiene como el cuerpo de un pájaro o la forma de una rana y etcétera. Y la segunda aproximación, que es como las explicaciones individuales, es qué hizo que nuestra red clasificara la imagen. Recordemos pues que ahora no nos estamos centrando en el modelo general, sino que nos estamos centrando en los datos. ¿Qué hizo nuestro modelo para clasificar la imagen como una oveja o como no una oveja, ¿cierto? Sabemos que la retropropagación de la relevancia la podemos ver como un mapa de calor, donde introducimos el dato y la función, y lo que nos da esto, ya más adelante voy a entrar a explicar cómo funciona, es cuáles fueron los atributos o los píxeles más relevantes de la imagen. Entonces, vamos a hablar un poquito de análisis de sensibilidad. Análisis de sensibilidad. ¿Siguen viendo la presentación en pantalla completa? Sí, Daniel. Sí. Entonces, el análisis de sensibilidad trata de yo variar incrementalmente alguna de las variables de entrada y ver cuál es el comportamiento en la salida. Al yo realizar esto, yo quiero saber cuáles son las variables de entrada cuyas variaciones influencian más en la salida, ¿cierto? Cuáles son las que, o sea, si yo realizo variaciones en ciertas variables, las que más influyen son las que mayor importancia tienen para el clasificador. Les voy a mostrar aquí. Entonces aquí observamos que normalmente trabajamos con la derivada al cuadrado, ¿cierto? ¿Y por qué trabajamos con la derivada al cuadrado, perdón? Porque queremos que tanto efectos negativos como positivos en la entrada tengan la misma relevancia, ¿cierto? Esto lo podemos ver como el gradiente, ya vamos a ver cómo aplicarlo. Entonces, si sumamos todo esto, si hacemos la sumatoria de todas las entradas, ¿cierto? Y aplicamos la técnica del gradiente, vemos aquí, por ejemplo, que
cuáles fueron como los puntos más influyentes de la imagen. Pero hay un problema. Esta técnica no diferencia muy bien el ruido en la imagen. Entonces vemos que, por ejemplo, los matorrales los también influenciaron como en la toma de la decisión. Y esto se puede explicar porque el análisis de sensibilidad explica la variación de la función, no los valores que toma la función en las salidas. Y también hay un problema. Nosotros sabemos que en redes neuronales profundas una función de activación muy común que todo el mundo usa es ReLU, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que yo agrego una capa de neuronas al modelo, estamos generando ruido, estamos generando un ruido. Y esto es debido a que sabemos que ReLU es lineal por partes, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que metemos una nueva capa, esta linealidad, o sea, sabemos que es lineal por tramo, ¿cierto? Entonces, entre más capas tengamos en nuestro modelo, mayor va a ser el quiebre del mapeamiento producido por la red neuronal en sus partes lineales. Entonces, esas gradaciones en el gradiente van a ser muy intensas. Aquí vemos pues en las 8 regiones lineales que el gradiente cambia, o sea, tiene mucho ruido y eso crece de manera exponencial. Esto es bastante triste porque, bueno, vemos que es un indicador bastante fácil de calcular, pero no nos da un desempeño tan alto como nos los da el LRP. Vamos a partir de esto como nuestro baseline para el siguiente método. Entonces, estas iniciativas son planteadas por el proyecto Head Mapping, que busca estudiar técnicas específicas para lograr una descomposición de predicción, pero teniendo en cuenta que al yo realizar esta decomposición, pueda observar mi entrada, perdón, mi salida en términos de la entrada. O sea, que yo meta una imagen, me resulte una imagen explicando con un mapa de calor cuáles fueron los atributos relevantes. Y todo esto se basa en la propuesta planteada por Bach en 2015, que es el LRP, Layer-Wise Retropropagation. Entonces aquí tenemos el LRP, ¿cierto? Yo quiero saber en esta imagen qué fue relevante para que el clasificador realizara la predicción. Por ejemplo, en este caso es una mariquita, ¿cierto? Entonces lo que yo aplico es, yo me concentro primero en la salida. Recordemos que es retropropagación, o sea, voy desde atrás hacia adelante. Me concentro en la salida, ¿cierto? Y yo retropropago para saber cuál es la participación de dichas neuronas en la capa anterior. ¿Cuáles fueron las neuronas responsables de generar dicho comportamiento en la salida? Y al realizar esto hasta la entrada, podemos atribuir cierta responsabilidad a los píxeles que le metimos a nuestra imagen de hasta la salida. Aquí hay algo importante, pues aquí vemos cómo funciona más o menos la activación, ¿cierto? Por cada paso. Ya vamos a ver algo que se llama principio de conservación de la relevancia. Y aquí empezamos con nuestro algoritmo, ¿cierto? Vemos que las neuronas que son más oscuras fueron las más influyentes para el modelo clasificar como mariquita la imagen. Y las que están en un tono más blanco no tuvieron tanta participación. Entonces lo que hacemos es inicializar la relevancia como la salida. Hay un problema aplicándolo, digamos, si tenemos softmax. Generalmente cuando tú quieres hacer interpretabilidad, cambias la última capa, la activación softmax, la cambias por lineal, porque el softmax se comporta un poco raro. Y lo que haces es lo siguiente. Yo mantengo la relevancia para obtener una explicación consistente entre las capas. Entonces, la idea aquí, como vemos en la imagen, es descomponer la relevancia en la salida, atribuyendo como la responsabilidad a los componentes anteriores, a las neuronas, a los pesos sinápticos, a las activaciones,
de modo que esta suma siempre sea constante, la suma que vemos acá. O sea, toda la salida de la red vamos a hacer como la suma y distribuimos la decomposición de la relevancia. Entonces la técnica se basa como en esto, ¿cierto? Es fundamentada en esos principios. Cada neurona tiene como un cierto grado de relevancia y debido a esto yo puedo redistribuir la relevancia. Es como una estrategia top-down. ¿Cómo así que top-down? Tú partes de la neurona hacia sus entradas y de esas entradas para las neuronas que producieron dicha salida, ¿cierto? Y así en adelante. Y yo tengo que entender también que la relevancia debe ser conservada cuando es distribuida, para que tengamos salidas consistentes, ¿cierto? Aunque también puedo enfocarme en cada neurona, bueno, también puedo enfocarme en cada neurona si la neurona activa en un grado alto. Si la neurona activa en un grado alto, quiere decir que la relevancia de dicha neurona para la clasificación es positiva. Y aquellas neuronas que actúan como atenuando esta activación tendrán una relevancia negativa, ¿cierto? Aquí vemos pues cómo funciona más o menos. Y es como la explicación del principio de conservación de la relevancia. Nosotros tenemos la relevancia de la iésima neurona, que es dada por su activación, multiplicado por el papel que todas las demás neuronas provocaron en la situación de relevancia de la capa siguiente. Recordemos que vamos de atrás hacia adelante, ¿cierto? Y esto depende entonces de la distribución de relevancia de esta capa y además de todo vemos que en la fórmula depende de los pesos sinápticos de esta capa. Por ejemplo, aquí vemos el WI sub J, que sería el peso sináptico de la capa anterior. Y vamos aplicando esto en las capas, o sea, de atrás para adelante. Y conservando esta relevancia a lo largo de las capas, podemos llegar a una salida donde te explica cuáles fueron los píxeles más relevantes de dichas clases para que esta sea clasificada, por ejemplo, como una mariquita. Vamos a ver aquí. Entonces, satura unos píxeles y otros los subraya, por así decirlo. Y siempre siguiendo como esta fórmula de conservación, llegamos a una salida así. Y es lo apropiado. Mira que no se concentra en el ruido en la imagen. Podemos observar que el ruido para nosotros podría ser las hojas, lo verde en la imagen, pero no, se centra muy bien en la mariquita. Aquí voy a explicar un poquito de lo que es el Simple Taylor, pues en práctica. Esta es la base de datos MINIST, que es de números manuscritos. Y hay un problema. Aquí Simple Taylor, o sea, no estamos enfocándonos en los pesos ni en las de neuronas, sino que simplemente estamos variando la entrada, o sea, estamos variando las entradas a lo largo del tiempo, lo que nos da como un análisis de sensibilidad. Eso nos dice la derivada. Y esto es equivalente. Y observamos aquí algo muy importante, pues sí, el 0, por ejemplo, que va a estar parecido con un 0, el 2, bueno, parecido, pero no se enfoca como tan bien, o sea, no nos dice mucho acerca de qué está tomando la red neuronal, y es una red neuronal pues bastante profunda, es una arquitectura bastante profunda y al final con una salida softmax, son filtros no lineales a lo largo de todo. Pero ¿qué pasa cuando aplicamos propagación de la relevancia? Vemos que ahora sí la salida se centra en cosas que nos interesan, en atributos que nos interesan. Se enfoca en el 2, se enfoca en el 1, se enfoca en el 0. Es algo así como en qué punto la red se está concentrando más para realizar pues dicha predicción, ¿cierto? Y vamos haciendo pues como ya expliqué anteriormente la retropropagación de la relevancia. Y aquí sí nos interesan los pesos sinápticos de cada capa para poder calcular la relevancia anterior, ¿cierto? Entonces aquí vemos por qué es más importante hacer LRP, propagación de la relevancia, que un simple análisis de sensibilidad.
¿Qué pasa cuando tú varías la imagen? Aquí, por ejemplo, para este experimento lo que hicieron fue dividir en 4 cuadrantes las imágenes y moverlas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Aquí cuando vemos análisis de sensibilidad tenemos muchas variaciones, no se comporta tan bien, no nos habla de la robustez. Pero ¿qué pasa cuando hacemos propagación de la relevancia? Vemos que aquí sí se está como aproximando y aún así tú muevas por diferentes cuadrantes las imágenes, él te sigue dando una explicación coherente, él te sigue diciendo, bueno, yo dije que eso eran dos porque me enfoqué en la forma o en, no sé, los puntos de la imagen, etcétera. Y los que plantearon esta técnica la defienden muchos porque para ellos y para mucha gente debe tener, para que una técnica de interpretabilidad sea relevante, debe presentar 4 propiedades. Aquí tenemos 2 en una, ¿cierto? En este slide que dice que la atribución de relevancia a los atributos de entrada tienen que ser proporcionales a la cantidad de relevancia presentes en la salida, ¿cierto? Y aquí la positividad nos habla de que si un clasificador tiene certeza de su predicción en la decisión que él tomó, entonces quiere decir que es porque la información de entrada no trajo consigo misma ninguna duda, o sea, no trajo como, sí, dualidades en qué predecir. Por ejemplo, no sé, un gato que se parezca a un tigre y él termina diciendo que es un tigre, etcétera. No trajo nada negativo, ¿cierto? Entonces esta relevancia tiene que ser positiva para atribuir dicha relevancia en una clasificación segura. La otra propiedad habla de continuidad. ¿Cómo así que continuidad? Si yo tengo 2 entradas que son casi la misma y la predicción es casi la misma, entonces la explicación debe ser casi la misma. Ejemplo, tengo una foto mía en mi pieza a las 6 de la mañana y me tomo otra a las 6 de la noche, con una iluminación medio que parecía, pero que varía igual por la hora. Si yo tiro, es mi predicción, digamos, meto a mi clasificador, un clasificador que dice si soy Daniel o no, y luego busco interpretar con técnicas de LRP, la decisión que él tome de decir si soy Daniel o no debe ser la misma. Su interpretabilidad debe ser la misma, ¿cierto? Caso tal no pasa, por ejemplo, con esta técnica aquí, que yo hago variaciones y ya no hay como una pérdida en la continuidad, ¿cierto? En la explicación. Y la otra, pues, la cuarta y última propiedad es la selectividad. ¿Cómo así que selectividad? Si yo elimino atributos importantes en la imagen, entonces la predicción debe cambiar y tanto nuestro modelo de interpretabilidad, nuestro mapa de calor, por así decirlo, debe variar demasiado. Ya no debe ser como algo tan relevante, ¿cierto? O sea, si yo elimino los atributos, esta evidencia debe también aparecer en la salida, ¿cierto? Entonces aquí vemos por qué esta técnica es tan importante. Bueno, vamos a ver aquí algunos de las técnicas, gradiente al cuadrado, que se puede ver como un simple Taylor. Aquí existen otras técnicas que es la retropropagación guiada. Y vemos que aquí el LRP junto con esta otra técnica cumplen las 4 propiedades, ¿cierto? Luego vamos a ver por qué también escoger LRP. Bueno, otra de las cosas muy importantes es que el LRP es muy barato computacionalmente, demasiado. Así el modelo sea una cosa re compleja. No tengo los datos, pero por ejemplo aquí hicieron la prueba en Google Net, que fue el estado del arte en 2014, creo, en la competencia de ImageNet. Y vemos que al aplicar retropropagación de la relevancia, el tiempo es lineal, o sea, es demasiado barato, que hasta yo lo puedo hacer en una CPU. Y esto nos deja
pues nos da como otro plus más de por qué usar retropropagación de la relevancia, ¿cierto? Y no solo, como les digo, esto no sirve solo para imágenes. Pues aquí tenemos imágenes, tenemos análisis de texto, que vemos cuáles son las palabras más importantes para nuestro modelo. Por ejemplo, aquí digamos que está tomando análisis de sentimientos, entonces él ve sentimientos negativos de la palabra desperdicio en una negación, o ve cosas positivas, por ejemplo, en las palabras divertido y súper, ¿cierto? También vemos aquí, por ejemplo, en algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Aquí estamos entrenando, por ejemplo, un Tetris. Al principio, cuando el modelo, esto es Deep Q-Learning, que estoy colocando como mi función aproximadora del valor, una red neuronal, en dónde se está enfocando, porque nosotros sabemos que en aprendizaje por refuerzo yo no programo ninguna regla, yo solo tiro el modelo a que aprenda y con la experiencia él va aprendiendo, ¿cierto? Y aquí vemos que él, por ejemplo, se está enfocando en la pelotica del Atari y en el puntaje. Y también se puede hacer en diversas cosas, en análisis de caras, en dígitos, en moléculas, en lo que ustedes quieran, ¿cierto? Y aquí les muestro otro ejemplo, cómo abrimos esa caja blanca. Entonces yo tengo la imagen de un gallo. ¿En qué se enfocó mi predictor para decir que esto es un gallo? Pues listo, aquí nos enfocamos y vemos que se basa en la cresta, en el pico, un poco azul, ¿cierto? Y, y eso, ¿cierto? Entonces nos da como robustez. También nos sirve para comparar clasificadores. ¿Qué modelo es menos ruidoso? ¿Cuál me genera una predicción mejor? ¿Cuál de todas las estructuras es mejor? Entonces, por ejemplo, aquí vemos dos comparaciones del GoogleNet y el CafeNet, ¿cierto? Vemos que el GoogleNet se enfoca en atributos. No sé si de pronto la resolución no deja hacer zoom. Pero, por ejemplo, GoogleNet es superior porque se enfoca más en puntos estratégicos de la imagen, a diferencia del CafeNet, ¿cierto? Entonces nos sirve para coger dos clasificadores y ver cuál de todos es más robusto, por así decirlo. O, por ejemplo, también cuando estamos haciendo segmentación semántica, saber en qué se está enfocando. Por ejemplo, si tú estás haciendo un clasificador de este tipo, de content boxes, tú quieres es que él se enfoque, si yo quiero decir, esto es un sofá, realmente se enfoque en la parte de un sofá, no que coja más áreas de las que son. Entonces, sí. También vemos, por ejemplo, en rostros humanos, una aplicación pues un poco controversial. Eh, Clasificar a la gente, ¿cierto? Vemos que se enfoca en los ojos y en la boca. Y eso también se puede enfocar como si es hombre me enfoco mucho en la barba, ¿cierto? O en la forma de los ojos. Si es mujer me enfoco por ejemplo, acá se enfocó mucho en las cejas y en la forma de la cara, como pueden ver. Entonces nos brinda como cierta robustez para nuestros algoritmos. Aquí les dejo pues más referencias. Como les digo, esto es una introducción general y pueden consultar estas referencias también, las notas de clase del profesor Von Suben, que fue como mi instructor en el intercambio. Y listo, contesto dudas. Si hay alguna duda. ¿Alguna duda, muchachos? Lo que quieran preguntar. También en Python, estas librerías para hacer interpretabilidad se encuentran muy fácil. Una es Investigate, la voy a copiar por el chat. Y la otra es Keras Beats. El problema es que, como ustedes saben,
Ellas funcionan es con TensorFlow y hay como cierta incompatibilidad con la versión 2.0, pero sirve pues para los que estén interesados en coger un modelo, pueden coger un modelo ya entrenado y aplicarle estas técnicas y ver por ustedes mismos en qué se está enfocando. También existen otras técnicas, pues, como el GradCam, que es como una retropropagación guiada, por así decirlo, y este me genera también un mapa de calor. Entonces, sí, muchachos, ¿alguna duda sobre la presentación, sobre cualquier otro tema de Deep Learning? Daniel, yo tengo una duda, Daniel. ¿Cuál crees que es la mayor diferencia cuando tú haces este estudio, pues estudio de interpretabilidad con redes neuronales enfocados en texto o en otras modalidades? Dime, ¿cuál es la mayor diferencia? La mayor diferencia cuando haces este tipo de estudios sobre modelos basados en texto o en otras modalidades de información. Entiendo. O sea, la mayor diferencia, pues como tú sabes, las técnicas presentadas te dan la salida en términos de la entrada. Entonces, simplemente te saldrían como las palabras, o sea, si haces, digamos, la retropropagación de la relevancia, te saldrían cuáles son las palabras más importantes para dicha clasificación. A comparación de con una imagen, en una imagen te saldría un mapa de calor, ¿cierto? Esa sería como la diferencia principal entre, digamos, clasificación de imágenes y análisis de texto. No sé si te quedó contestada la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Daniel, una consulta. Dime. Cuando tú haces estos modelos de interpretabilidad, también los puedes aplicar sobre otro tipo de red neuronal, por ejemplo, encoder-decoder, redes tipo Sí, GAN. sí, pero, o sea, no se usa mucho, por ejemplo, en una GAN porque no tienes como una salida deseada. La GAN te está generando algo y un autoencoder lo que te está haciendo es compactar, por así decirlo, información y luego te la recuperan en el espacio, en un espacio menor, ¿cierto? Pero tú lo puedes aplicar incluso a Support Vector Machines. Lo puedes aplicar a cualquier red neuronal. Puede ser un multilayer perceptron, puede ser un long short term memory, puede ser cualquier tipo de red neuronal. Y como nosotros, porque se puede aplicar también, digamos, en una máquina de vectores de soporte, porque también la podemos ver como una red neuronal, ¿cierto? Que realiza mapeamientos y donde las neuronas serían como sus vectores de soporte, por así decirlo. Aquí hay una pregunta en el chat. Eh, ¿Por qué escogí Brasil? Bueno, primero, ¿cómo fue la experiencia del intercambio? Fue muy bacana, se aprende demasiado. En Brasil le meten mucho al tema de la investigación, sobre todo en universidades públicas. Yo estaba en una universidad pública allá. Y yo escogí Brasil más que todo porque, no sé, desde niño me llamaba como la atención, la cultura y eso, y tenía el idioma. Y además que vi que para mi universidad salió como la convocatoria a la Universidad Estadual de Campinas. Y vi que de todas las de Brasil es como la más fuerte en el área, junto con la USP, la Universidad de Sao Paulo. Y los profesores son como de mucha calidad, o sea, es gente muy metida en el tema y son investigadores ya top. Eh, yo quería profundizar más que todo en redes neuronales profundas y como en inteligencia artificial así en general. Allí pues tuve la oportunidad de ver un curso de posgrado y el resto pues ya de grado normal. El de posgrado fue en redes neuronales profundas y los de grado fueron aprendizaje de máquina, inteligencia artificial, o sea, vimos como no solo machine learning, sino
todo su campo, los métodos de búsqueda, todo este tipo de cosas. ¿Y qué busqué en el momento de presentarme? Lo que más me enfoqué es como, o sea, el costo también de vida, que es muy similar aquí a, por ejemplo, en mi caso, Medellín. Y los profesores, más que todo, o sea, que fueran gente top y que pueda pues aprender bastante en en estos temas. Bueno, ¿tú estás hablando de recomendaciones generales o...? A ver, como baseline, lo que yo siempre recomiendo es empezar desde lo más simple. O sea, empezar con una regresión logística sencilla, multiclase, puede ser uno versus todos. Luego ir agregándole como más complejidad al modelo, empezar con una red neuronal sencillita, no muy profunda, y luego ir subiéndole la complejidad al modelo. Es también bacano y se recomienda buscar en la literatura algunas arquitecturas ya propuestas, porque tú sabes que, o sea, como afinar una red neuronal o crear una red neuronal de cero es un proceso empírico. Puede que haya gente que con diversas arquitecturas, que no, que mira, para este problema coloqué 64 filtros 3x3 y luego un 5x5 con un max pooling, etcétera, les dio buenos resultados. Y puede que para tu problema aplicar esta misma arquitectura te sirva demasiado. Entonces, sí, empezar desde lo más simple siempre, revisar el conjunto de datos que no esté muy desbalanceado, hacer como un análisis estadístico tranquilo y empezar. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, un árbol de decisión es un modelo basado en reglas. Entonces no puedes como hacer la retropropagación de la relevancia. O sea, ¿qué llevaron al modelo a crear esas reglas? Lo puedes hacer inclusive tú a mano, porque pues ya el modelo te da las reglas creadas, ¿cierto? Es más que todo para redes neuronales, profundas o no profundas. O sea, yo hablo de profundas porque sí, entre menos profunda sea la red, antes se creía que más fácil sería interpretarlo, pero ahora vemos que con estas técnicas que son recientes, eh, ya podemos pues interpretar redes neuronales muy profundas, ¿cierto? Y sí, como dice Alberto, o sea, los árboles de decisión en sí ya cuando están sintetizados, él te dice las reglas, o sea, ya los puedes interpretar y es como muy precisa la información que ellos nos brindan. Aunque pues, como digo, no son muy... O sea, sí tienen una buena curacia, pero en problemas más complejos no se comportan tan bien en términos de desempeño. Y exacto, como dice por ejemplo Alberto, la regresión lineal, observar los coeficientes, esto nos dice mucho el intercepto, ¿cierto? De nuestro regresor, etcétera. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Sí, tengo un trabajo que hice final, si quieres te lo paso, que fue como el trabajo final de introducción a inteligencia artificial. Aplicamos interpretabilidad en CIFAR 10. También tengo un trabajo, estos métodos, retropropagación de la relevancia y todo eso necesitan también ser afinados. O sea, agrégale nuevos hiperparámetros al asunto. También tengo un notebook un poquito desorganizado, ese sí, donde hago como la afinación de hiperparámetros para observar los prototipos de las clases en la base de datos MINIST. Te la puedo pasar. Me dejas tu correo y te comparto.
Si alguien también está interesado en ver estos notebooks, con mucho gusto se los comparto. Aquí ya estoy como anotando todos los correos. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Puede ser de cualquier tema. Listo. Puede ser de interpretabilidad, de redes neuronales profundas. Lo que quieran, aprovechen. Listo, muchachos, no, yo creo que ya podemos dejar ahí. Daniel, muchísimas gracias por tu... Ah, bueno, él sí Espera, una hay pregunta. Sí. dos preguntas. Este modelo se puede aplicar a la geología, pues tendría alguna aplicación. Digamos, sería interesante si haces un análisis microscópico, no sé, de algún mineral, ver en qué partes él se está centrando para clasificarlo, digamos, como en este tipo, o en un terreno, no sé. Es ya como creatividad que tengas. Normalmente se aplica en clasificadores. Entonces, si tú tienes un clasificador para minerales, pues lo puedes aplicar y ver en qué se está enfocando tu clasificador, cuáles son los atributos relevantes. Y he trabajado con imágenes médicas, el tema de interpretabilidad, no. He trabajado más que todo el CIFAR, he cogido el GoogleNet, el Exception, que me parece una excelente red neuronal costo-beneficio. Pero sería casi lo mismo y sería muy interesante, como te digo, o sea, tú lo puedes aplicar al campo que quieras. Tienes una imagen de, no sé, neumonía, que es el caso de los pacientes de COVID. Tú quieres saber en qué partes de los pulmones se está enfocando la red neuronal para predecir si el paciente tiene coronavirus o no. Entonces ahí te saldría como un mapa de calor de los píxeles más relevantes y te puedes enfocar en ver qué parte del pulmón puede ser, por qué él está realizando dicha predicción, ¿cierto? Luisa, no, muchas gracias antes por participar. A todos les agradezco su tiempo. Quedamos pues en yo enviarles todo eso para explicar los patrocinios. Daniel, muchas gracias a ti. Entonces, damos cierre a la sesión de hoy. Recuerden que si quieren estar en la lista de correos del semillero, pueden mandar un correo a la dirección que puse arriba, cbrt_med@unal.edu.co. Estaremos mandando información sobre otras actividades que realicemos y pues espero que tengan la disponibilidad para participar en dichas ponencias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz noche.